Ahora vamos a tomar un libro y vamos a cambiar hábitos, porque también es muy importante empezar a cambiar hábitos y ver qué hábitos no nos están ayudando precisamente. Decimos, pues, ¿cómo me vas a enseñar a rezar el Padre Nuestro si yo soy el Papa, ¿no? Sí. Y es como ir rompiendo reglas. Me vale queso, ¿no? Me vale sombrilla lo que digan, no me interesa. La importancia de conocerse y de entender qué comportamientos vamos modificando que nos van a ayudar en ciertas situaciones y cuáles son los que nos siguen metiendo el pie. Claro. Paciencia. Miedo. Complemento. Aceptación. Padres. Seguridad. Adaptación. Compañía. Entonces, Daniel, ¿qué comportamientos o qué cosas tendríamos que hacer o qué es lo que no hacemos para hacer que los comportamientos sean inadecuados? Hay varios puntos a tomar. El cómo tratar de evitar que los comportamientos inadecuados se presenten. Y uno muy importante es la falta de límites. La falta de límites. No poder decir hasta aquí, no poder decir no. No se puede por esto. Cuando son niños, cuando hacen el berrinche. Pero la señora del supermercado, por ejemplo, me diría, sí, pero ¿cuál es el límite? ¿Cómo le hago para decirle al niño, no te lo voy a comprar? O sea, la señora diría, le tengo que pegar o lo tengo que arrastrar hasta el carro o sacarlo del supermercado o dejar de hacer lo que estoy haciendo con tal de que el niño demostrarle esos límites. O sea, ¿esa sería la manera? No, de hecho, la plática pasada, lo comentó mi compañera, es ignorar el berrinche, más no ignorar al niño. Entonces, en ese momento te ignoro a partir de que dejo que hagas tu rabieta, sin embargo, yo te estoy prestando atención. Va a llegar un momento en el cual el niño se va a calmar y entonces ahí me voy a bajar a la altura del niño y voy a hablar con él y le voy a explicar el por qué en ese momento no se puede. Y se le explica, pero se está poniendo un límite a partir de que no te hago caso si te estoy viendo. Ya una vez que te calmes, o sea, entonces no lo le hago platicamos. caso al berrinche, pero sí te sigo haciendo caso a ti. Así es. ¿Verdad? Okay. Entonces es como una forma de, tu berrinche no vas a conseguir lo que quieres. Okay. ¿Y qué dice, qué haría la mamá, por ejemplo, en este caso? Dice, ¿qué voy a hacer con la vergüenza? ¿El qué dirán que estoy maleducando a mi hijo? O sea, ¿qué tendría que hacer la señora? Yo creo que una parte importante es entender que cada persona tiene formas diferentes de educar, de criar a sus hijos, y que ella aprenda que es una forma correcta de manejarlo, aunque los demás opinen lo contrario. Porque desgraciadamente ahorita vivimos mucho bajo el qué dirán los demás. Y yo creo que no es eso, a final de cuentas es mi hijo, es la forma correcta que creo yo de educarlo que le puede ayudar. Porque no se trata de solapar el berrinche o solapar a los hijos que a la larga pues sigan repitiendo esa conducta, independientemente de lo que opinen los demás. ¿Cómo poder diferenciar lo que es una educación autoritaria, por ejemplo, que es una de las causas de provocar comportamientos inadecuados? Una educación autoritaria a una educación con límites. ¿Cuál sería la diferencia o cómo podríamos decirle a las personas, ¿cómo puedo dejar de ser autoritario pero poniendo mis límites? Creo que todo va a partir de la forma en cómo yo me comunique, en este caso con mis hijos. La comunicación es muy importante. Una educación autoritaria es cuando lo estamos manejando a regla, a rajatabla, como dicen. No hay flexibilidad, no hay margen de error, por decirlo. Te estoy pidiendo que hagas esto y lo haces. Y entonces te dije que lo hicieras de esta forma y así lo tienes que hacer. Y entonces no dejo que el niño o que mi hijo tome acción y tenga propio criterio. Por ejemplo, en este caso, volvemos al caso de la señora. Si la señora le dice al niño, levántate porque yo te lo digo y vámonos, y lo agarra y se lo lleva, eso sería una educación autoritaria, sí, una claro. manera autoritaria. Así es. Pero si me agacho, me pongo a su altura, le explico las razones, ignoro la rabieta, pero sigo haciendo mis actividades como si no pasara nada, eso sería una educación con límites. Así es. No te voy a dar
me pides en este momento, pero te lo hago saber y te enseño que la rabieta no me va a hacer cambiar de opinión. Así es, y no por eso la mamá pierde autoridad, claro. No. Entonces, allí es un claro ejemplo Estamos en acuerdo. de diferenciar entre lo que es la autoritaria y lo que es una educación con límites, No. que precisamente aquí viene una parte muy importante. Cuando hay demasiada flexibilidad, se puede llegar a esos extremos también. ¿Por qué? Una parte muy importante que tienen que tomar en cuenta los papás es que en la educación de los niños tienen que estar en la misma sintonía los dos. Es decir, si mamá y papá quedan en que hay ciertas reglas para el niño y a tal hora no va a haber videojuegos y a tal hora tiene que comer y a tal hora tiene que hacer la tarea, los dos tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque los niños son muy dados a buscar cuál es el papá más blandito, el buena onda. Y entonces, si yo a esta hora quiero jugar videojuegos, pero voy a ir con mi mamá y me dice que no, pero voy con papá y me va a decir que sí, entonces ahí ya no hay coherencia y ya no, y se está rompiendo como esa coordinación que tienen los papás. Lo que se tiene que hacer en algún momento es buscar que los papás, independientemente que estén separados, es acudir a terapia, a sesión con el psicólogo, para que puedas explicarles la manera correcta de llevarlo. ¿Por qué? Porque precisamente aquí viene una parte muy importante. Me tocó ver un caso en algún momento. La mamá trataba de poner ciertos límites, el niño los acataba mientras estaba en casa, pero le tocaba ir ese día a ver a papá, se quedaba todo el día y en la noche regresaba y el niño se volvía grosero y majadero. ¿Por qué? Porque allá se le permitía. Y curiosamente ya no era que se había estado con el papá, sino que los abuelos que se habían encargado de cuidarlo le dejaban hacer todo lo que quería, tiraba cosas, no le enseñaban que, ok, lo tiraste, lo recoges, lo pones en su lugar. Todos esos hábitos que estaba aprendiendo en casa, cuando iba a casa de los abuelos del papá, se iba al garete, como dicen, se iba a la basura. Entonces no servía porque el niño también va creciendo confundido entre que sí y que no, y al rato es, solo quiero estar con mi papá porque me permite todo. Entonces aquí es estar de acuerdo los dos en la educación, si lo que se busca precisamente es el bienestar del niño. Y entonces en este caso yo creo que es importante explicarle a la persona con la que el niño convive más tiempo, que puede ser la mamá o puede ser el papá, en el caso de padres separados, de que se tiene que establecer estos acuerdos, tanto con los abuelos, como el papá, como la mamá. Todos deben estar de acuerdo en cuanto a cuáles son los límites y cuáles son las formas en las que se le va a educar al niño. Se le va a enseñar la forma de tener comportamientos adecuados. ¿Sí? Pero para esto deberá haber una educación, regresando otra vez al tema de la compañera Alicia que nos comentaba, ¿no? Reeducarnos para poder educar. Esa es la parte importante de poder enseñarle no nada más a la mamá o al papá, sino también a los abuelos, que el niño tiene límites y que hay ciertos comportamientos que son inadecuados y que no lo vamos a permitir, y cómo vamos a evitar que estos comportamientos aparezcan, ¿verdad? Así es. Ese es un tema muy, muy importante, porque finalmente dentro de la familia y se van a establecer precisamente estas conductas o estos comportamientos que ya de adultos se van a convertir en comportamientos inadecuados y que nos van a llevar precisamente a los conflictos sociales que estamos teniendo actualmente, ¿verdad? Así es algo muy importante. En cuanto a establecimiento de estos límites, Daniel, ¿cómo sería la manera más adecuada de poder decir, ok, cuáles son no sé, de qué manera se van a establecer estos acuerdos? ¿Qué se tiene que hacer para poder establecer esos acuerdos entre la familia? Es importante aclarar que en primera, los papás
son los principales responsables de la educación de los hijos. A partir de ahí, los acuerdos con los que se llega, ya sea que vivan juntos o separados, esos acuerdos se tienen que establecer a partir de que son los principales responsables de la educación de los hijos. De ahí se habla con los abuelos o con los familiares que en algún momento también tienen contacto con el hijo, pero es buscar que se respeten esos límites que ellos están poniendo desde un principio. ¿Sí? Porque a veces es fácil como decir, mamá, ahí te lo dejo. Y sabemos que las abuelas son más condescendientes, son las que le dejan al niño hacer de todo. Y no, ¿por qué? Porque esa educación que se está buscando empieza a romperse ahí, porque el niño empieza a buscar quién le da más, quién le hace más fiesta, quién lo deja hacer más, y se pierden esos, y se van perdiendo esos límites. Desde un principio se establecer como regla, es mi hijo, y me gustaría que me apoyaran de esta forma, y las reglas son estas. Okay. Entonces, creo que lo más conveniente, por ejemplo, porque obviamente los abuelos, por ejemplo, y eso es algo que a mí me sucedió como abuelo, donde nuestros hijos nos dicen, tú, o más bien nosotros les decimos a nuestros hijos, ¿tú qué me vas a enseñar a educar si yo ya te eduqué a ti? Esa es la frase clásica de los abuelos donde decimos, pues, ¿cómo me vas a enseñar a rezar el Padre Nuestro si yo soy el Papa, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de que los abuelos de repente se ponen muy reacios o no quieren seguir las reglas del papá y la mamá y siguen provocando o consintiendo al hijo. Para esto sería necesario, por ejemplo, una reunión familiar en terapia y poderles explicar a los abuelos, a los padres separados, estas reglas de conducta, ¿no? Poderles explicar cuáles serían las posibles consecuencias de no ponerse de acuerdo en cuanto a estas reglas. Es correcto, porque todos tienen que estar en la misma sintonía, como dicen, y saber precisamente cuáles son las, como decías, Francisco, las posibles consecuencias de que no se lleve a cabo una educación con límites claros y sobre todo que todos aporten precisamente porque tienen contacto con el niño, pero desde el saber. Desde el saber y no solo desde el improvisar o solo del pensar que como yo te eduqué, puedes educar a tu hijo. No. El niño siempre va a tener la influencia, no nada más de los padres, sino del medio. Así es. Entonces, tanto en la escuela como en los aparatos electrónicos, internet y todas estas películas, videojuegos, etcétera, al que el niño tiene acceso, de alguna manera le van a decir o le van a enseñar que hay ciertos comportamientos que se pueden hacer, pero dentro de familia, dentro de la estructura familiar es donde se tienen que corregir o canalizar estos comportamientos de una manera adecuada. Eso es lo que nos estabas comentando, ¿verdad? Sí, de hecho, una parte muy importante sería, ¿por qué? Porque el niño, como decíamos, va repitiendo los comportamientos. Entonces, si está viendo que mamá está todo el tiempo en el celular o está viendo que el papá constantemente está en el celular, él siente que tiene el mismo derecho de estar mucho tiempo en el celular. Entonces, ¿qué pasa? Lo más conveniente sería también, así como establezco límites para él del uso del celular, también sería bueno que yo me los estableciera. Desde la parte de, ok, démonos un tiempo para usar el celular, puede ser 1 hora, a partir de la hora, ahora vamos a tomar un libro y vamos a cambiar hábitos, porque también es muy importante empezar a cambiar hábitos y ver qué hábitos no nos están ayudando precisamente en el comportamiento de nuestros hijos. Porque tenemos que recordar que los hijos ven lo que estamos haciendo y empiezan a repetirlo. Entonces es importante también, a partir de cambiar hábitos de nosotros, buscar que también los niños tengan límites y también cambien hábitos. Sí. Mira, Daniel, tenemos aquí a Nancy Elizabeth que dice que ella lo que hizo fue ponerle alarmas en su tablet o en el celular para que en cuanto sonara la alarma era el momento en el que tenía el niño que dejar de utilizar el aparato.
Y esa es una forma, ¿no? De establecer Claro. los límites y obviamente explicándole al niño que en cuanto suene la alarma, es el momento, tienes solamente 5 minutos o 10 minutos para apagar tu aparato, ¿no? Así es. Y establecer también tiempos de juego, real. Así No, es. no Sí. no juegos digitales, ¿no? Porque de hecho este está siendo también un problema y probablemente más adelante tengamos una plática mediante el daño que está generando tanto uso de los aparatos electrónicos en los niños. Precisamente esa falta de esparcimiento y falta de juego que solíamos tener tal vez antes, de contacto con otros niños, de contacto con la naturaleza y demás, se va perdiendo. Entonces, esto que manejas, que comentas, Francisco, es muy cierto. Hay que buscar que también haya esos horarios de esparcimiento para él. Bien. Ahora, vamos a irnos actualmente a los comportamientos que ya están ahorita, comportamientos sociales inadecuados, ¿no? ¿Cuáles serían estos comportamientos sociales inadecuados que van a ser el resultado de una mala educación o de no enseñarles a nuestros hijos un comportamiento adecuado? Creo que las consecuencias que se van a presentar, y yo creo que ahorita se empieza a ver mucho con las nuevas generaciones, es la relación padres e hijos. Hay más constantemente problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque los hijos, a final de cuentas, empiezan a, ok, ya soy mayor de edad y puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, sí estoy viviendo en tu casa, pero yo no quiero seguir reglas. Yo voy, me duermo en otro lado y regreso y empiezo a pensar que la casa es un hotel. Entonces, el romper esas reglas que hay en casa empieza a ser ya desde ahí un indicio de que no hubo nunca esos límites y no hubo precisamente esa convivencia y sobre todo esa comunicación asertiva, ¿no? Claro. Esa comunicación de padres a hijos desde un principio, poner límites, esto es así, esto es así. Desde ahí empezamos a ver que no lo hay. Si no aprendo límites, si no aprendo a obedecer reglas dentro de mi casa, pues tampoco lo voy a hacer en la calle, ¿no? Exacto. Y entonces me voy a convertir en un violador de reglas, sí. En donde veo un estacionamiento de discapacitados y me vale gorro y ahí me planto, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque no sé respetar las reglas, no sé jugar al comportamiento social adecuado. Es el clásico, es que no me iba a tardar, Ajá. Es que me estaciono aquí porque voy rápido. Voy rápido. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchos casos, sobre todo en los Oxxos, de personas que ocupan los lugares de discapacitados. Y en algún momento yo cuestioné a una persona que por qué se estacionaba si no tenía ningún impedimento y no traía tampoco placas de discapacitado. Y me dijo, ¿a ti qué te importa? ¿Tú qué te metes? Entonces, desde ahí vemos que no hay como una conciencia del ser persona. Del respetar. Y claro, y esto no puedo decir que fue como adjudicado por esta persona como tal. Esto lo aprendió. Claro. Probablemente papá lo hacía también, un hermano lo hacía o lo hace, un tío. Y es como ir rompiendo reglas. Me vale queso, ¿no? Me vale sombrilla lo que digan, no me interesa. Claro. Y sí, viene esa parte de irresponsabilidad porque aquí entra la irresponsabilidad. Sí. Se pierde la conciencia de colectividad, ¿no? Se pierde la conciencia de que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias para los demás. Así es. Al no respetar reglas, finalmente lo que hacemos es violar los derechos de los demás. Y al acostumbrarnos a eso, pues lo mismo lo vamos a repetir en el trabajo, en la calle, en cualquier Sí, punto. nos volvemos personas irresponsables. Sí, porque en realidad no estamos siendo responsables a partir de nuestra conducta. Y desde ahí ya somos personas irresponsables. Irresponsables en automático lo vamos a transmitir lo que es a escuela, probablemente, al trabajo, probablemente en nuestras relaciones sociales, familiares, de pareja. Ahí se va a ver precisamente reflejada esa responsabilidad. Y al rato también vienen, por decir, esta falta de límites, esta falta de comunicación que no hubo, las conductas
que vienen generadas a partir de consumo de drogas, las conductas adictivas que le llamamos, ¿no? Ya sea por alcohol, ya sea por alguna droga, algún estupefaciente. Juego. Por el juego, exactamente. Y viene precisamente esa repetición. Ahora, ¿qué pasa? Estas conductas, estos comportamientos a partir de consumo de drogas y demás, viene también derivado de agredir a terceros, porque aquí se viene ya un comportamiento agresivo, ya bajo un estado precisamente bajo las influencias de alguna de las drogas, del alcohol, viene a afectar precisamente ya a terceros que no deberían. Así es. Sin embargo, al no haber habido límites en su momento y no enseñar precisamente comportamientos adecuados, se deriva en todo esto. Claro. De hecho, todas estas conductas inadecuadas, que son, ya no decir la drogadicción y las conductas adictivas, ¿no? Sino porque finalmente la drogadicción y las conductas adictivas nos van a llevar a un estado de violentar las reglas con mayor facilidad. Pero finalmente volvemos al punto, ¿no? Todas las conductas son aprendidas. Y por lo tanto, si nosotros aprendemos a tener comportamientos inadecuados ante un estímulo, esta conducta se va a repetir, se va a repetir y se va a repetir y nos va a llevar a tener conductas inadecuadas en la sociedad. Y porque es importante también ser conscientes nosotros de qué comportamientos no nos ayudan en nuestra vida diaria y podemos corregir, modificar sin el miedo. Y es importante no tener miedo precisamente a la familia, al qué van a decir, porque estoy dejando de ser como ellos querían que fuera. Esto me recordó ese ejemplo de cuando dicen, métete a la fila, ¿no? Nadie te ve. Es que hazlo así. Sobre todo, yo creo que les ha tocado verlo en tránsito y demás en algún momento. ¿Qué dices? Bueno, si en algún momento yo no lo hago así, es como ay, qué tonto eres, es que deberías de aprovechar, nadie se da cuenta, es que debes de meterte, total, ¿qué tiene? El tratar de ser honesto conmigo mismo, precisamente el ser responsable como persona, a partir de las decisiones, a partir de querer cambiar los comportamientos que no me ayudan, eso va siendo un gran cambio para mí y en efecto para las generaciones, si en algún momento tengo hijos, que pueden ir cambiando precisamente. Y vamos cambiando precisamente desde nosotros para hacer un cambio a la larga en la sociedad. Un ejemplo lo vi hace poco en una discusión de pareja que me pareció muy, muy interesante. Estaban una pareja, hombre y mujer, estaban discutiendo sobre alguna situación. La verdad no supe de qué, pero yo empecé a ver que él empezaba a enojarse y empezó a manotear y empezó a gritar. Y con grosería, decía, qué chingada madre, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces él empezó a ser agresivo verbal y físicamente porque estaba moviendo mucho las manos. Y de un momento yo vi la cara de la persona, de la mujer. Ella le dijo, ¿sabes qué? Me estoy enojando. Permíteme tantito, ahorita vengo. Se fue, se alejó unos pasos y respiró, estuvo, no sé qué estaba haciendo. Me imagino que estuvo haciendo algún ejercicio para bajarle al enojo. Y después regresó con él y le dijo, a ver, tú también estás enojado. Bájale al volumen de tu voz y relájate. Esto lo vamos a seguir discutiendo, pero tenemos que encontrar una solución. En ese momento, la otra persona, su pareja, dejó de manotear, dejó de gritar, le dijo, a ver, ¿cómo lo vamos a resolver? Y ahí me di cuenta precisamente de esta gran diferencia de educación, porque finalmente es una educación. La emoción era la misma, los dos estaban enojados, los dos estaban sumamente molestos, pero la expresión del enojo, el comportamiento ante la emoción fue totalmente distinto. ¿Sí? En el caso de él, empezó a ser agresivo, empezó a gritar, a manotear. En el caso de ella, fue tranquilo, relajado
y se dio su tiempo para sentir la emoción, luego regresar y continuar tratando de resolver el conflicto. Entonces, ahí me di cuenta precisamente de cómo se aprende a comportarse uno ante una emoción, ante un estímulo que pudiera ser en un momento dado el enojo, Claro. provocarnos agresión o provocarnos estar ecuánimes, ¿no? Sí, y que bien esta persona pudo haberse puesto al tú por tú a gritar y para ver quién grita más fuerte, tratando como de yo tengo la razón. Sin embargo, fue más inteligente de su parte el Pues percibir. fue más educada. Claro. Esa sería la pregunta. No más inteligente, sino más educada, ¿no? Aprendió a comportarse de una manera diferente. No, bueno, lo manejo desde inteligente porque a final de cuentas es inteligencia emocional la que se presenta en ese momento, ¿no? Entonces, lo percibió. Eso es la importancia de conocerse y de entender qué comportamientos vamos modificando que nos van a ayudar en ciertas situaciones y cuáles son los que nos siguen metiendo el pie. Claro. Entonces, en este caso, ella lo va aprendiendo, ya lo percibe. Voy a detonar, ¿sabes qué? Espérame, dame un tiempo, voy, agarro aire, e inconscientemente la otra persona lo va a tomar en cuenta. Probablemente esta persona pueda irlo aprendiendo también de igual forma. Así es. Sí, entonces, si aprendemos a comportarnos de una manera asertiva, cuando hay un estímulo, en este caso una emoción intensa, puede ser enojo, puede ser frustración, puede ser miedo, y si aprendemos a comportarnos de una manera adecuada, asertiva ante cualquiera de estas emociones, obviamente nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones de pareja van a mejorar muchísimo. Así es. Pero este comportamiento se aprende desde la infancia y por lo tanto se va a expresar en la adultez. Así es. Pero ya de adulto puedo reaprender, ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que es válido y que no nos dé miedo romper con eso que en algún momento lo aprendimos de papá y pensemos que, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí y cómo lo voy a hacer? No, es y se vale poder cambiar la forma, los comportamientos y las conductas que solemos tener que no nos ayudan. Y ayuda mucho de verdad para nuestra vida cotidiana. Así es. Mi papá tenía un dicho que me encantaba, ¿no? Cuando él me decía algo y yo le decía, yo no lo puedo hacer. Él tenía un dicho que me decía, mira, mijo, hasta los leones, que son bien agresivos, aprenden a hacer las cosas y son bien entrenados porque tú no puedes aprender. Y creo que esa es la parte más importante de esta conversación, es este sentimiento de que el comportamiento, aunque sea inadecuado, de alguna manera se puede aprender a tener un comportamiento adecuado ante cualquier situación. Uh-huh. Y eso es lo importante. Bien, ¿algo más, Daniel, que tengas que agregar? Pues creo de momento sería todo. Los esperamos en nuestra próxima sesión. Sí. Es importante hacer hincapié que el cambio que buscamos es a partir de nosotros, no esperar el cambio en el otro. Primero nosotros, a partir de cómo nos sentimos y qué es lo que queremos mejorar en nosotros, y posteriormente podemos ir buscando y generando un cambio en el entorno. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel, con relación al tema del comportamiento, ya para concluir? Pues no, olvidemos esa parte famosa del yo soy así. Eso no ayuda. No funciona. No funciona. Hay que romper con ese estigma del yo soy así, si me quieren, así me quedo. No, se pueden modificar y aprender nuevas cosas. Y eso es muy importante. Tengamos como el valor para querer aprender nuevas cosas. De antemano me despido nuevamente. Mi nombre es Daniel Ponce, psicólogo aquí en el Centro Holístico de La Paz. Si quieren agendar citas, el número está ahí en nuestras redes sociales. Francisco, muchas gracias por acompañarnos, por aportarnos en este tema y esperamos vernos nuevamente en las siguientes pláticas en vivo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. ¿Quieres saber más
acerca de este u otros temas? ¿O tienes preguntas? Visita nuestra página de Facebook y envíanos tu mensaje.